inteligencia artificial porque todas van relacionadas, algunas se inspiran para poder dar explicación tanto a la ciencia como a la ingeniería, ya que encontramos a lo que es a Isaac Asimov en su relato del círculo vicioso, donde prácticamente nos habla de los primeros efectos y leyes que debe de cumplir la robótica. Y aunque hablamos de algo de ciencia ficción, sin embargo, son principios que se les ha dado mucho auge, se les ha tomado con mucha seriedad porque realmente son buenas sus propuestas. Desde la perspectiva en que un robot no hará daño a un ser humano. Un robot debe realizar las órdenes dadas por los seres humanos, siempre y cuando no ponga en conflicto con la primera ley. O sea, vuelva a causar daño al humano. Y la tercera, un robot debe proteger la propia existencia en la medida de que se respeten las leyes anteriores. Entonces, esto también entra en una gran polémica de discusión porque al igual que la ciencia, que la tecnología, la inteligencia artificial por solas, o sea, no son buenas ni malas, sino el fin para el cual sean creadas y aquí pues ya más bien la decisión es humana, no es de la propia actividad. Entonces, esto es sumamente interesante también. En los años 50 tenemos ya algo más serio y formal, que es un antecesor de inteligencia artificial. Y aquí ya hablamos de Alan Turing y precisamente la máquina de Turing, en donde, como la imagen nos lo deja ver, lo importante es que la persona que está de este lado y está interactuando con dos entes al mismo tiempo no sabe cuál es la persona y cuál es la computadora. Y de esas primeras pruebas son los primeros modelos que se tienen inspirados para saber cómo ir avanzando en el conocimiento para crear lo que es la inteligencia artificial. Aquí vemos ya la inserción de más aplicaciones en lo que es la inteligencia artificial, precisamente en donde vemos que las máquinas van a tener esa capacidad, no solamente de imitar, ojo, el razonamiento humano para la toma o elección de algunas cuestiones, sino también para interactuar con propios humanos, con animales, con el entorno, con el medio ambiente. Entonces, esto ya nos da más libertad de lo que viene a ser precisamente lo que es la inteligencia artificial. La manipulación y obtención de lo que viene a ser la información, los bancos de información, los big data, la get data es sumamente importante porque sabemos que es cantidades masivas que solamente para procesar esa cantidad tan importante o tan grande viene a ser prácticamente lo que tiene que realizar la inteligencia artificial. Entonces, aquí, ¿dudas o preguntas hasta el momento? Perfecto. Entonces, bueno, los principales modelos en inteligencia artificial, es importante mencionar esto y muchas veces no se hace ese análisis o reflexión, pero necesitamos realizarlo para poder entender qué es realmente la inteligencia artificial y dónde entra en procesos sistematizados o automatizados, pero que no son un paso previo, pero no son en sí inteligencia artificial. Y esto es lo siguiente, nos vamos a basar la inteligencia artificial en que son simbólicos. Esto quiere decir, ocupan el modelo top-down. Sí, prácticamente hablamos ya de modelos de razonamiento lógico y búsqueda heurística. Vamos a hacer un ejercicio al final muy interesante que nos va a dejar muy claro cómo trabaja precisamente esa heurística. Y nosotros sabemos que las personas pueden resolver un problema de una forma, pero conforme tienen más experiencia o a lo mejor una certificación o van desarrollando habilidades, van a cambiar la manera de resolver un problema. Y entonces este razonamiento lógico obviamente evoluciona y la inteligencia artificial tiene que evolucionar al par que el ser humano lo hace. Cuando hablamos de conexionismo o conexionista, hablamos de un modelo de bottom-up. Esto quiere decir que la inteligencia, mencionamos, para poder hablar de inteligencia artificial, primero tenemos que hablar de inteligencia.
inteligencia sola. Quiere decir, ¿cómo surge? ¿Cómo se da esa interconexión de muchos procesos en paralelo? Pues prácticamente es el modelo más ambicioso de la inteligencia artificial porque hablamos de redes neuronales artificiales. Esto quiere decir conexión en paralelo tanto de procesadores como de equipos para poder generar una simulación de una sinapsis y los caminos que va a recorrer precisamente esos diferentes estímulos o decisiones. Aquí todavía falta muchísima investigación, sin embargo, se tienen modelos ya muy avanzados, muy significativos. Hablamos de lo que son los modelos evolutivos y esto es necesario y se toma como uno de los modelos más serios de la inteligencia artificial por la inspiración de la biología, de los organismos complejos y de la propia vida. Y en los últimos años hemos visto la inclusión ya de inteligencia artificial precisamente para los entornos de salud, los entornos médicos, en donde otros tipos de ciencias o de ingenierías no fueron tan acertadas como lo está haciendo la inteligencia artificial. Entonces, el último modelo viene a ser corpóreo y obvio, esto nos permite entonces ahora sí ya tener la creación de androides principalmente, pero tenemos también otros modelos inspirados en la naturaleza que son importantes y por eso la figura corpórea es parte de lo que la inteligencia artificial tiene que modelar para poder incorporar. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? Así es, Luis. Fíjate que la inteligencia artificial es muy frecuente ahora usarla en modelos gerenciales para la toma de decisiones, pero por eso ahí hablábamos, es importante diferenciar lo que realmente es inteligencia artificial o inteligencia de negocio contra lo que son procesos automatizados de negocios. Los procesos automatizados de negocios son el anticipo de lo que ya es un modelo de inteligencia artificial, porque estamos hablando, sí, de programación, a lo mejor programación en C basada en objetos, que también ayuda a lo que es la inteligencia artificial y vamos a ver qué es base de lo que modela la inteligencia artificial, pero sin embargo, todavía, por ejemplo, ahí se pueden usar estructuras, se pueden usar ciclos y la evolución, más bien las preguntas son muy cerradas porque casi siempre se trabajan modelos matemáticos que tienen un comportamiento muy específico. Mientras que la inteligencia artificial hablábamos del razonamiento y entonces el mismo modelo va aprendiendo y va evolucionando. Así es, Daniel. Sí, la película de Ex Machina habla del test de Turing. Si pueden, realmente véanla, porque les va a dar un panorama diferente de visión y acercamiento que vamos a poder comprender las diferentes áreas de lo que es la inteligencia artificial, pero también de los tipos de programación que estamos llevando. Aquí, súper importante, auge, moda más popular. Hablamos de machine learning, hablamos de aprendizaje automático y si bien es cierto que los machine learning son parte de la inteligencia artificial y es una ciencia que busca desarrollos de modelos más sencillos para dar soluciones inmediatas, lo interesante es que, bueno, los lenguajes de programación de machine learning son lenguajes genéricos, no son lenguajes especializados para inteligencia artificial. Por eso es que nosotros trabajamos y el curso nos vamos a basar en Prolog. Por eso les decía, algunos van a decir, pero ¿por qué usamos Prolog? Porque vamos a ver que propiamente un lenguaje natural es lo que se acerca y asemeja y da la explicación de construcción de inteligencia artificial. Conforme avancemos, lo van a ir comprendiendo porque vamos a ver más ejemplos, la explicación, la creación, pero cuando nosotros queremos modelos que aprenden de las preferencias de los usuarios, por ejemplo, que tú les das un clic a tu internet, podemos hacer un modelo de automatización más sencillo, un machine learning.
porque es una máquina que está aprendiendo de las preferencias, pero no tiene la complejidad de inteligencia artificial. Hablamos también de, por ejemplo, Fuzzy Logic o lógica difusa. Es súper fascinante. La lógica difusa y la lógica heurística también ha cambiado en los últimos años, y lo que se conocía que era a lo que es, ha tenido bastantes aportes diferentes. Y esto prácticamente lo que nos dice la lógica difusa es la técnica del escenario de observación para, a través de modelos matemáticos o diferenciales, el poder tomar valores al azar, poderlos relacionar y saber cuáles van a ser los comportamientos, y de ahí cuáles van a ser los que realmente se van a llevar a cabo o van a ser asertivos. Entonces, eso también es súper importante para que lo vayan ustedes visualizando. Vida artificial. La vida artificial obviamente es un estudio de la vida, pero con entornos artificiales en donde se emula el comportamiento y las cualidades propias para poder sacar de ahí los modelos ya que se van a desarrollar. Tenemos los sistemas expertos, y este es uno de los más importantes porque lleva más tiempo en el mercado. Y les decía, es la antesala a lo que es la inteligencia artificial. Son áreas de aplicación de complejidad muy específicas, pero sin embargo, no es la inteligencia artificial propiamente dicha por todo lo que la inteligencia artificial implica. Tenemos los data mining o minería de datos, que también es algo moderno y de auge que tiene ahorita mucho impulso, y prácticamente consiste en la extracción, discriminación de la información, y se encuentra implícita en los datos manejados. Dicha información, obviamente, cuando estamos hablando de la minería de datos, sabemos que es demasiada, es masiva y tiene que tener procesamiento que le permita precisamente el poder tener información. Si ustedes recuerdan, las máquinas procesan datos. Cuando esos datos les damos nosotros lógica, sintaxis, orden, entonces hablamos ya de información, y la información es lo que procesan los seres humanos. Entonces es muy importante porque la extracción, la seguridad, la manipulación, pues tiene que ser a través de lo que es sistemas expertos o inteligencia artificial, por los volúmenes y por la cantidad masiva de datos que se están manejando. Tenemos las redes bayesianas, muy interesantes porque son muy similares a lo que hablamos de las redes de modelos de probabilidad a través de grafos. Vamos a ver que los grafos se están empleando muchísimo, la teoría de grafos, para dar soluciones reales. Por ejemplo, en áreas como arquitectura, urbanismo, la teoría de grafos viene a dar la solución precisamente de las ciudades planeadas, de, por ejemplo, ciudades que han sido devastadas por la naturaleza, ya sea tsunamis, terremotos, y que han tenido que ser reconstruidas, ya se reconstruyen con un modelo de inteligencia artificial. Esto implica usar grafos para hacer una ciudad inteligente en todos los sentidos, en cuanto a tráfico, en cuanto a recursos, tener ya amigable con el planeta, el poder dar soluciones a las personas. Entonces, es algo muy interesante lo que se está haciendo aquí. Tenemos la ingeniería de conocimiento. La ingeniería de conocimiento prácticamente lo que nos va a permitir es, a través de la inteligencia artificial, incorporarla a bases de datos para poder empezar a hacer, mencionábamos, esa extracción y esos bancos tan maravillosos de información que son sumamente importantes. Y aquí, como lo comenta también Luis Roberto, o sea, los data mining es parte de lo que procesa Google con las búsquedas y que pone los anuncios. Exacto, eso era lo que decíamos, o sea, tiene pequeños bots que alimentan los machine learning precisamente con las preferencias. Y entonces la siguiente vez, por eso ya en una búsqueda viene o te hace te da la propuesta, o desde antes te está mediante anuncios, si tú lo autorizaste algunas ventanas, el guiándote
porque ya sabe que lo que haces, cómo lo haces, a qué hora lo haces. Entonces, eso es sumamente importante. Las redes neuronales artificiales, ojo, son importantes porque vienen basadas de un modelo de red neuronal basado del cerebro. Hablábamos inicialmente de los humanos, pero ahora en los últimos años también se están estudiando los animales. Se ha visto que hay animales que tienen la capacidad de usar herramientas, de comunicarse, algo que desde hace tiempo se está tratando de estudiar y es muy complejo el lenguaje de algunas especies para comunicarse. Entonces, obviamente todo esto son modelos inspirados y precisamente nos permiten desarrollar lo que son las redes neuronales artificiales. Pero sí es importante mencionar que ya no solamente son humanas, ya se han montado muchos esquemas a esa red neuronal. Ejemplos de la inteligencia artificial. Asistentes de voz, como los tienen en Google Home, en algunas consolas, en algunos dispositivos para buscar canales, preferencias de música. Lo tenemos a través de Amazon. También lo tenemos en los teléfonos. Inicialmente eran los smartphones, ahora encontramos también teléfonos con sistemas Android, pero ya con inteligencia artificial, análisis de hábitos, aplicaciones médicas, optimización de rutas son las más comunes y el problema es que vivimos tan acelerados que ni siquiera nos damos cuenta que esas aplicaciones están trabajando con inteligencia artificial. ¿Qué pasa si tú das mal un giro o te metes en una calle porque traías más velocidad, venías en otro carril? Inmediatamente tu aplicación se ajusta y te empieza a dar cómo retomar la ruta correcta. Entonces, a pesar de que la gente se desespera, son segundos lo que tarda y la cantidad de inteligencia artificial que está trabajando es algo fenomenal. Pero pues vivimos tan acelerados que ni siquiera somos capaces de decir, oh, ok, esto es tecnología y es un avance de tecnología muy sofisticado. Usamos cosas a diario como Siri, Gmail, Tesla, Amazon, Google Now, Netflix, Google Translate, también, o sea, las aplicaciones de traducción son muy buenas con inteligencia artificial. Facebook. Los casos de Facebook son interesantes porque hubo un modelo en donde la propia inteligencia artificial empezó a rebasar al equipo de desarrollo de Facebook y al mismo Zuckerman, y él lo que hizo fue decir, separa ahorita esta parte de inteligencia artificial porque nos está sobrepasando. O sea, era tan buena la programación que lo que estaba aprendiendo de preferencias de las gentes llegó a dar miedo. Y después, ¿qué iba a pasar con eso? Se iba a tener un problema de seguridad y seguridad muy fuerte. Y sabemos que además Facebook también fue factible de un hackeo. Entonces, obviamente que se tuvo que detener eso porque avanzó y evolucionó por sí sola la inteligencia artificial y todavía no era explicable incluso para los mismos desarrolladores.